Buen día para todos. Bueno, obviamente uno de los temas principales de la jornada tiene que ver con las horas de crisis institucional, ¿no?, que está viviendo Perú. Esto justamente a raíz de lo que sucedió ayer, a partir de una decisión, bueno, varias decisiones de quien era por entonces el presidente peruano. Hablamos de Pedro Castillo. Bueno, decide disolver el Parlamento y después en las siguientes horas, y cuando esta decisión, además de algunas medidas que tienen que ver con reformas en la justicia y de tener un gobierno de excepción, bueno, finalmente esto no es reconocido por las Fuerzas Armadas peruanas, la policía lo detiene y por estas horas quien asume es su vicepresidenta. Hablamos de Dina Boluarte, que se convierte de esta manera en la primera mujer en ser presidenta de Perú en medio de esta situación. Además, una situación totalmente atípica en la que se lo está presentando como un autogolpe de Estado. Pero para entender un poquito más cómo se llega a esto, Nacho, y qué es lo que va a pasar en las próximas horas, ya estamos en comunicación con Javier Gutiérrez, que es consultor y analista político. Gracias, Javier, por este contacto. Nacho Boano, Brenda Brecher y todo el equipo aquí en el canal de la ciudad. Buenos días, Brenda y Nacho, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, Javier, a ver, para entender un poco cómo se llega, ¿no?, a esta situación en la que Pedro Castillo decide disolver el Parlamento. La verdad que es difícil de entender. Todavía a estas alturas del día, hoy han pasado poco más van a ser casi 24 horas desde que el expresidente Castillo tomó la decisión de cerrar el Congreso y dar un autogolpe de Estado. Todavía creo que no hemos podido descifrar qué es lo que ha llevado al expresidente Castillo a tomar esta decisión. Si bien es cierto, el día de ayer por la tarde en el Congreso se iba a votar la tercera moción de vacancia en su contra, lo que se sabía hasta horas de la mañana era que todavía no tenía la oposición los 87 votos que se necesitan para poder destituirlo. Pero aún así todo, el presidente, un poco antes del mediodía, decidió salir en cadena nacional y dar este autogolpe de Estado, muy al estilo del presidente Fujimori en el año 92, utilizando casi las mismas palabras. Y todavía no podemos descifrar qué es lo que ha pasado por la cabeza del expresidente o de sus asesores o de las personas con las cuales pudo coordinar tomar esta medida. Lo cierto es que ya ahora su situación legal es bastante complicada y se encuentra detenido ya en sede judicial. Y vos, Javier, hacías mención a Alberto Fujimori, y de hecho está detenido en la misma cárcel, ¿no?, que el expresidente Fujimori. Así es, ironías de la vida. El presidente Castillo era un opositor total al fujimorismo como tendencia política, y ayer fue trasladado a la misma prisión que es en un cuartel del ejército, una prisión acondicionada para tal motivo, y ayer pasó la noche ahí. ¿Y qué se supone que va a suceder en las próximas horas ya con Pedro Castillo detenido? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál podría ser el futuro de Pedro Castillo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer quien era vicepresidenta y actual presidenta, ¿no?, mandataria de Perú? Tiene que formar nuevo gobierno, tiene que ser aprobado por el Parlamento. El Parlamento está en funciones porque Castillo lo había disuelto. Sí, en primer lugar, la situación legal del presidente Castillo es bastante complicada. El delito de rebelión que se le imputa por los acontecimientos de ayer tiene una pena que va de 10 a 20 años de prisión, y la Fiscalía ha planteado una denuncia en ese sentido. Así que su panorama jurídico, judicial, se ve bastante complejo para los próximos meses o años. Seguramente pasará algunos años en prisión, que es lo que le corresponde, digamos, por el delito de flagrancia que cometió el día de ayer. En cuanto a la presidenta Boluarte, sí, es complicado todavía a estas horas vislumbrar cómo va a conformar su gobierno. Desde el día de ayer ya ha tenido reuniones con diversas personalidades y personas que tal vez podrían conformar su nuevo gabinete. Y este gabinete tendría que ir al Congreso a pedir la confianza, digamos, que es la figura jurídica que se exige para que un Consejo de Ministros pueda entrar en funciones, digamos, de manera institucional. Esperemos que en estos días la presidenta Boluarte pueda darle al país un nuevo equipo de gobierno que esté a la altura de lo que el país exige, y que de alguna manera también la oposición desde el Congreso le permita la tregua política que ella ha solicitado el día de ayer y le pueda dar el tiempo que necesite para poder tomar las medidas
que el país está necesitando. Así que vamos a ver en los próximos días cómo se da esta nueva correlación de fuerzas, tanto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es por donde ha venido fluyendo, digamos, la crisis política de los últimos años. Javier, buen día. Si bien Boluarte llega por voto popular, votada y demás, ¿tendrá una obligación moral, por decirlo de alguna forma, de tener que llamar a elecciones? ¿Podrá gobernar tranquilamente? ¿El electorado la va a entender como una presidenta en ejercicio? ¿Cómo pensás, entre tu entender y parecer, que esto va a seguir adelante? Sí, canal Nacho. Mira, ayer a horas de la tarde, ya después que ella hizo su discurso indicando que se va a quedar o pretende quedarse como corresponde por mandato constitucional hasta el 28 de julio del año 26, desde ayer ya se veían o habían muchas voces que pedían o que de alguna manera ponían en debate que la presidenta Boluarte tiene que poner o tiene que convocar a nuevas elecciones en el corto plazo, nuevas elecciones generales, tanto para la presidencia de la República como para el Congreso. Por lo que ella misma dijo en su discurso inaugural, que pretende quedarse hasta la fecha que le corresponde por mandato constitucional, lo que tenemos que ver ahora en el corto plazo es si de alguna manera va a poder tomar las riendas del país. Ya ella dejó en claro que pretende quedarse como corresponde, como digo, claro. Pero la tarea que tiene por delante es sumamente complicada, y también muchos ya están cuestionando si tiene las capacidades para poder asumir este nuevo reto. Javier, por otro lado, no es la primera vez que una figura vicepresidencial, y perdón la aclaración, a eso me refería, no a Boluarte en forma particular, sino a la figura vicepresidencial que acompaña a la figura presidencial. No es la primera vez que un vicepresidente, o, bueno, en este caso será por primera vez que una mujer vicepresidenta, complete el periodo de mandato de una fórmula ganadora. ¿Esto es así? En los últimos años, en los últimos 2 periodos, es la segunda vez que un vicepresidente asume la presidencia de la República, ¿sí? Pasó con el presidente Kuczynski, quien después de su vacancia, la presidencia fue asumida por Martín Vizcarra, pero este vicepresidente convertido en presidente tampoco pudo completar el periodo, porque también fue vacado por el Congreso y asumió en su momento Francisco Sagasti, que fue elegido presidente del Congreso en esa coyuntura política. Es la segunda vez que se da este caso en menos de 5 años. Ahora la presidenta Boluarte está en funciones, porque como bien decías, o sea, la plancha presidencial que postuló en el año 21 la incluía como vicepresidenta y le corresponde por mandato constitucional completar el periodo. Lo que veníamos conversando hace un momento es ver si se van a dar las condiciones para que eso se pueda dar. Claro. Eso es lo más importante ahora, ver cómo el Congreso va a poder, digamos, asumir un nuevo papel, que es lo que también la ciudadanía demanda, porque el Congreso, no olvidemos que tampoco goza de mucha popularidad. Tanto el Ejecutivo como el Congreso tenían muy bajos índices de popularidad y de aprobación en la ciudadanía. Entonces le corresponde ahora, pensando en el desarrollo del país, ponerse de acuerdo en puntos mínimos para poder llegar a consensos y tratar de salir de la crisis que ya venimos arrastrando desde hace muchos años. Una situación compleja, Javier. Te quería preguntar por parte del gabinete. Sabemos que apenas se conoció este mensaje de quien era presidente, Pedro Castillo, hubo algunas renuncias por parte del gabinete. ¿Qué pasó con el resto de los funcionarios que acompañan o que acompañaban al presidente? ¿Estaban apoyándolo? ¿Renunciaron como para mostrar su desacuerdo? ¿Y cómo se va, o cómo pensás que se va a armar este nuevo grupo de funcionarios que va a tener que acompañar a la vicepresidenta, ahora vicepresidenta? Sí, ayer, terminando el discurso del presidente Castillo, dando el autogolpe, cierto, digamos, podríamos decir la mitad del gabinete que lo acompañaba en el gobierno rápidamente se pronunció mediante redes sociales, denunciando la decisión tomada por el expresidente y renunciando a sus cargos. Hacia el final de la tarde casi todos los exministros ya habían renunciado, el gobierno había caído en su totalidad. Así que lo que le corresponde a la presidenta Boluarte es conformar un nuevo equipo
un nuevo equipo de gobierno que, según sus propias palabras del día de ayer, convocará a profesionales de diversas tiendas políticas, pretende conformar un gobierno de ancha base, como ella misma lo ha mencionado el día de ayer, y esperemos a ver quiénes van a ser estos nuevos rostros o las nuevas caras de los ministerios y en otras instituciones del Estado que puedan asumir la responsabilidad y que tengan a su vez el correlato de un cierto apoyo en el Congreso para que puedan ejercer sus funciones sin mayor sobresalto, que es lo que la ciudadanía espera. Clarísimo, Javier, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más este tema tan complejo. Gracias a ustedes, hasta otra oportunidad. Bueno, y obviamente, Nacho, vamos a seguir hablando a partir de las 12:30 de lo que está sucediendo en Perú, de otros temas, así que los esperamos a todos, como siempre. Allí estaremos, Brenda, muchísimas